Uno de los reinos, y voy a seguir hablando sobre el reino. Hoy voy a hablar sobre Jesús nos enseña sobre el reino, ¿verdad, hermano? Y hace 8 días hablamos de reinos opuestos y hablamos de que estaba el reino de la luz y el reino de las tinieblas, que había dos príncipes, Jesús y Satanás. Solamente le estoy haciendo que usted se acuerde. Acuérdese que hoy estamos en miércoles. Acá, como mi hermano es la primera vez que viene en miércoles, damos más que nada estudio. A veces podemos participar, pero ordenadamente y sobre el tema de lo que estamos aprendiendo. Y también hablamos que había 2 planes hace 8 días. Esos 2 planes, que el plan de Jesús es que resplandezca usted, que usted sea la luz, ¿verdad, hermanos? Ese es el plan de Dios. Y el plan de Satanás es cegar, obscurecer. Y como ya le había dicho, estos reinos pues se oponen. Yo les puse un ejemplo sobre que hay 2 caminos: el camino ancho y el camino angosto. El reino de las tinieblas es temporal y el reino de Jesús es eterno. Amén. Y al final les hablé de una promesa. ¿Quién se acuerda de la promesa? ¿Verdad? Porque luego a veces usted la oye, al momento la recibe, pero luego ya después se olvida de la promesa. Sobre ese tema hubo una promesa. Y la promesa fue la de Hechos 26, 16 y 18. Yo las junté. Y dice que Dios te ha escogido como ministro. Dios te escogió como ¿qué, hermano? Como ministro. Pero como ministro, ¿para qué? Ya hablando de todo ese tema, hay un propósito. Dios te escoge como ministro, pero el propósito es para que tú abras los ojos a los demás y para que aquellas personas se conviertan de las tinieblas a la luz. La promesa es que Dios te llamó como ministro para que le abras los ojos a aquellos que están en tinieblas. ¿Sí? ¿Ya se acordó? Bueno, hoy vamos a hablar, como le dije, enseñanzas del reino, enseñanzas de Jesús sobre el reino de Dios, ¿verdad, hermano? Hoy vamos a hablar de eso. Y vamos a hablar de muchas parábolas. Y escuche, ahorita de una vez le voy a dar de lo que voy a hablar. Voy a hablar sobre la identidad en el reino de Dios. Para los que apuntan, de todos modos, si no, usted lo va a ver ahí en YouTube. Ya saben que estamos ahí en esa página de Templo de Alabanza. Y número 1, ya le dije, identidad en el reino de Dios. Número 2, voy a hablar sobre la condición en el reino de Dios. Número 3, la preparación en el reino de Dios. Número 4, la actividad en el reino de Dios. Y por último, las obras en el reino de Dios. Así es que voy a correr, ahorita voy a correr porque necesito acabar estos 5 puntos. Enseñanzas, vuelvo a repetir, enseñanzas de Jesús del reino de Dios. ¿Cuáles son las enseñanzas? Que Dios nos dio parábolas, porque por decir, hermano, que Jesús viniera y nos hablara sobre el cielo, sobre la eternidad, como tal y cual es, no las entenderíamos. Porque las cosas eternas, donde está el Señor en su trono, sentado en su trono, no, hermano, no es. Imagínese, nosotros nos damos como una idea, así le voy a decir, a lo mejor qué puede haber en Marte, qué puede haber en Saturno, qué puede haber en otra galaxia. Medio nos imaginamos porque pues hay telescopios y nos ponen ahí unos anillos, ¿verdad, hermano? De los planetas. Pero la realidad es que ni siquiera llegamos a imaginarnos de qué están hechos todos esos anillos. Medio la ciencia se da una idea.
Ahora imagínense lo que es el reino de Dios celestial, donde están los ángeles, los serafines, cómo está todo hecho ahí. Pues no, entonces por eso es que Jesús usó parábolas para podernos explicar un poquito cómo es el reino de Dios aquí en la tierra y aquí y en el cielo principalmente. Por eso es que hoy vamos a estudiar muchas parábolas, por eso le dije que voy a correr un poco el día de hoy. Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo 4:23. Voy a leer algunas escrituras y después hacemos una oración para comenzar. Vamos a Mateo 4:23 y luego de ahí me pasa al 17. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. ¿Verdad, hermano? Porque y esto ya a muchos hermanos les he comentado esta parte, que por decir, mi papá que viene de los testigos de Jehová, yo también vengo de ahí de los testigos de Jehová, que ya les he explicado mucho esto, que los testigos hablan mucho o tocan sus puertas y dicen, les vengo a anunciar el reino. Pero luego a veces nosotros no sabemos ni siquiera qué es el reino. ¿Verdad, hermano? ¿Y qué es el reino de Dios? A ver, a los que se acuerdan, a ver otra vez, los que ya tienen tiempo, ¿qué es el reino de Dios? ¿No? Entonces tengo que volver a predicar otra vez. El reino de Dios es el gobierno de Jesús en el corazón del hombre. Eso es el reino de Dios, hermano. O sea, cuando Jesús es el rey. ¿Quién es el rey? Por eso hablé de reinos opuestos. Hay un príncipe, hay un rey. El rey de la luz, ¿quién es? Jesús. Y si nosotros decimos que Jesús es el rey de reyes y señor de señores, quiere decir que Jesús está gobernando nuestras vidas, que Jesús está guiando, ¿verdad?, nuestra vida. Eso es el reino de Dios. Y por eso ahí estaba diciendo que Jesús estaba predicando el evangelio del reino, porque Él era el rey, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos, ¿de quién estaba hablando ahí Jesús? De Él mismo. Porque Él se había acercado ahí. Mire cómo dice Marcos 1:15. Dice, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Otra vez lo vuelve a repetir y dice: arrepiéntanse y crean en el evangelio, lo que Jesús vino a anunciar, las buenas noticias del reino. En Hechos 1, del 1 al 3 dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Qué empezó a enseñar Jesús? El reino de Dios. Eso es lo que empezó a enseñar. Dice: hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. ¿A qué le suena esa palabra indubitable? Convincente. ¿Quién dijo eso? ¿A qué más le suena? Qué bueno que fíjese, ahí está atenta a Gaby, ¿verdad? ¿A qué le suena esa palabra de con muchas pruebas indubitables? Que no puede haber duda. No hay duda, que no hay duda, ¿verdad, hermano? Que las pruebas fueron evidentes, o sea que Jesús resucitó, ¿verdad, hermano? Y con pruebas indubitables, con pruebas, hermano, evidentes, innegables, también es indubitable, innegables. Nadie puede negar que Jesús resucitó, indubitable, ¿verdad, hermano? Entonces dice: apareciéndoseles durante 40 días
y hablándoles acerca del reino. ¿Verdad, hermano? Entonces, el reino de los cielos hay que entenderlo de la manera correcta. Vuelvo y repito eso. El reino de los cielos hay que entenderlo de manera correcta. Sí, hermano, porque el día de hoy se escuchan unas barbaridades sobre el reino del reino de Dios. Dentro de la misma iglesia cristiana hay unas doctrinas que se llama la doctrina de, esto ya lo he hablado mucho, del dominionismo o el reino ahora. ¿Se han escuchado eso? Y todo eso, hermano, es un atropello contra las escrituras, y lo que establecen ellos sobre ese del reino del dominionismo o el reino ahora es cuando empiezan a decir: yo declaro, yo digo, ¿verdad? Hágase mi voluntad, venga mi reino. O sea que le voy a decir, hermano, o sea, ellos quieren dominar y quieren gobernar. Oiga, hermano, porque eso es bien delicado, se usa mucho en las iglesias. Vuelvo y repito, quieren dominar y quieren gobernar. El reino de Dios, vuelvo y repito, es el gobierno de Jesús en el corazón del hombre. Eso es el reino de Dios. Cuando Jesús viene y viene a tu vida y se vuelve el Señor de tu vida, entonces ya le dije, hermano, que Jesús empieza a dirigir, a gobernar y a mandar en tu vida, no tú mandando a Dios. Ahora, no, espérenme, ¿cómo que ahora? Sí, no, así no es, hermano. O sea, queriendo mandar a Dios. ¿Cómo? Eso es lo que pasa. O sea, tú quieres mandar a Dios para que venga Dios y te obedezca. No, nosotros tenemos que obedecer a Dios, porque Él está gobernando, Él gobierna. Por eso es que le dije, hermano, que Jesús hizo parábolas para poder entender bien lo que es el reino de Dios. ¿Qué es una parábola? La parábola son ejemplos o comparaciones humanas que se utilizan para explicar verdades espirituales. Y vamos a hacer una oración. Ya le dije que es una parábola. Son comparaciones, ¿verdad, hermano? Que se hacen. Y ejemplos que se utilizan para explicar verdades espirituales. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias en esta hermosa noche por tu palabra, Señor, que nos estás enseñando acerca del reino. Padre, ya nos enseñaste que hay solamente dos reinos, no estamos a la mitad. ¿Somos fríos o somos calientes? ¿O somos o no somos? ¿Somos hijos de Dios o somos hijos del diablo? Como lo hemos visto en la Escritura. Y Padre, yo te ruego que el día de hoy te reveles a nuestros corazones, para aquellos hermanos que vienen, que son nuevos ahorita, Padre, y tú puedas enseñarnos a todos de una manera correcta lo que es el reino de Dios. Jesús gobernando el corazón del ser humano, de los hombres. Todos aquellos que hicimos una confesión de fe, que hemos entendido tu sacrificio perfecto, hoy creemos y reconocemos, Padre, que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro Rey, que tú eres el que mandas en nuestras vidas, Padre, que tú pusiste mandamientos, decretos, preceptos para obedecer, Padre, porque tú eres el que pones todo eso, Señor, para gobernar nuestras vidas, Señor. Y yo te ruego por este pueblo, por esta iglesia, Señor, que quites toda distracción para que tu palabra caiga en buena tierra y dé fruto, Señor. Te damos gracias y todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, y el pueblo de Dios dice amén. Bien, Jesús, como ya le dije, nos explica sobre el reino, ¿verdad, hermano? Y yo digo que no es difícil entenderlo. Cuando Jesús dejó parábolas,
no es difícil entenderlo. Si leemos las parábolas detenidamente, hermano, vamos a poder entender lo que Jesús nos quiere explicar. Y número uno, como le dije, voy a hablar sobre la identidad en el reino de Dios. Ahí me voy a tardar un poquito. ¿Por qué, hermano? Porque mucha gente no tiene identidad dentro del reino de Dios. Y si tú y yo estamos hablando que hay reinos opuestos, que solamente está el reino de las tinieblas y el reino de la luz, tú necesitas saber cómo moverte dentro del reino de Dios, como hijo que eres de Dios. Y número uno, para empezar, tú necesitas tener una identidad dentro del reino. ¿Qué es identidad? Identidad son los rasgos y características que te hacen diferente de un individuo a otro. Tú tienes una identidad. Vamos a Mateo 13:24, voy a ir rápido. Y esta habla de la identidad, ¿verdad, hermano? De la identidad como nosotros siendo hijos de Dios. Dice la palabra de Dios, les refirió a otra parábola diciendo: el reino de los cielos, oiga lo que dice ahí, es semejante. Por eso le digo que Jesús usó las parábolas. ¿Para qué las usó? Para poder entender qué es el reino de Dios. Y pone esta parábola. Una parábola, vuelvo y repito, es ejemplos o comparaciones humanas que se utilizan para explicar verdades espirituales. Refirió esta parábola respecto a la identidad. Y dice: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo. ¿Quién es el enemigo? ¿Quién es el enemigo? Satanás. Y sembró, ¿qué sembró? Cizaña entre el trigo. ¿Y qué hizo? Y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Antes de continuar, le quiero explicar un poquito qué es la cizaña. Es algo que se parece al trigo. Por eso está diciendo ahí que también habla del trigo. ¿Qué es la cizaña? La cizaña es una hierba venenosa que se asemeja al trigo, como dice mi hermana. Es una maleza, la cizaña. Cuando va creciendo es igualita al trigo. Cuando van creciendo, oiga lo que le estoy diciendo. En otras palabras, si vamos al hebreo, no me voy a detener mucho ahí, los judíos decían que la cizaña era un trigo falso. Un trigo falso. Ellos hablaban sobre una degeneración del trigo, así lo reconocían los judíos. En su crecimiento, oiga lo que le voy a decir, es imposible separar la cizaña del trigo cuando van creciendo. Es imposible separarlas. ¿Por qué es imposible? Porque las raíces están entrelazadas, están mezcladas las raíces. Entonces, a la hora que quieren arrancar la cizaña, pues se pueden jalar las raíces del trigo y dañarlo. Ya le expliqué un poquito lo que es la cizaña. Y dice entonces: vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña?
Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no la arranquen. No sea que al arrancar la cizaña arranquen también con ella al trigo. Déjenla que crezcan juntos, déjenla. Juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla. Jesús estaba enseñando parábolas para poder entender bien lo que es el reino de Dios y lo que es, ¿verdad?, el reino de las tinieblas. ¿Qué iban a hacer con la cizaña? La iban a recoger, la iban a atar y la iban a quemar, pero recoger el trigo en mi granero. Y fíjese bien, hermano, en el 36 Jesús le explica, y ahí no hay nada que explicar, la dice bien clarito. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Cuando se acabe todo este tiempo, ¿a dónde los van a mandar? ¿Dónde van a mandar a la cizaña? ¿Y los segadores quiénes son? Los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. ¿Para qué sirve la cizaña? Para hacer tropezar a otros hermanos. O sea que si por ahí alguien está haciendo tropezar a los hermanos, chécate el corazón, hermano, si eres trigo o si eres cizaña. Y dice ahí: los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán, como ya lo vimos hace 8 días, como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Pregunta para reflexionar: hay 2 tipos de personas en la iglesia. Aquí, ¿verdad? Porque luego hay veces que dicen, la verdad, pastor, yo no serviría de pastor. Me han dicho, yo no serviría. ¿Sabe por qué yo no serviría de pastor? Dice, porque yo si viera que un hermano peca, yo lo corro inmediatamente de la iglesia. Y me dice, por eso es que yo no serviría de pastor. Le digo, no. Le digo, acuérdate de esa parábola del trigo y de la cizaña. ¿Qué dijo Jesús? ¿Que a la cizaña la arrancaran y la echaran? ¿Qué dijo Jesús? Ahí déjalo. Ahí déjalo. Ya llegará su tiempo. Déjalo ahí, que crezcan juntos. Así es que dile a tu hermano que está a tu lado: cuida tu bolso, hermano, porque aquí hay trigo y hay cizaña. Que se me perdió la Biblia, que se me perdió la cartera. Pues sí, hermano, hay trigo y hay cizaña, ¿verdad? Hay que no creer que todo el que venga aquí es trigo. Pero como le dije, hay 2 tipos de personas, ¿verdad? Pregunta para reflexionar: ¿sabe en su corazón si usted es hijo de Dios
o es cizaña? Características que tiene una persona que es cizañosa, como ya la leyó ahí. Número 1, sirven de tropiezo. Número 2, hacen que otros caigan, no se quieren ir solos. Número 3, hacen que otra gente no venga a la iglesia. ¿Por qué no hace eso? Porque no dan buen testimonio, al contrario, dan mal testimonio. De verdad, mire hermano, de verdad, yo le voy a decir una cosa. Hay mucha gente que no viene a la iglesia, pero no es porque no tenga necesidad de Dios, tiene mucha necesidad de Dios. Pero ¿sabe por qué esas muchas gentes que no vienen a la iglesia, por qué no vienen? ¿Por qué creen que no vienen? ¿Por qué, hermano? Porque piensan que lo van a criticar. ¿Sabes por qué no vienen? Porque se dan muy malos testimonios y dicen: yo para ser cristiano y ser como este, ni voy. Y no vienen a la iglesia, hermano, por los malos testimonios, porque toda esa gente es cizaña y sirven de tropiezo para otras personas. Tienen necesidad de Dios, pero no vienen por eso, hermano. El enemigo empieza a hacer su publicidad en la iglesia y empieza a levantar su maldad, como lo leímos ahí. Empieza a desacreditar la iglesia y empezamos entre nosotros mismos a hablar de los pastores. Nosotros mismos, porque viene el diablo y dice que planta cizaña en el corazón, y entre nosotros mismos empezamos a hablar de los pastores, empezamos a hablar de los líderes, empezamos a hablar de la iglesia mal, y por eso es que luego la gente no viene. Es como, fíjese, hay una fama. Ya les he dicho siempre ese ejemplo, dígalo, a mí no me da miedo. Pero ¿cuál es la fama que tienen los pastores? Que dicen, los pastores son rateros, ladrones, rateros. Como la misma palabra lo dice, Dios lo dice. ¿Cómo? Cuidado con aquellos, cuidado que habrá muchos lobos disfrazados de ovejas. Exactamente. Ahorita vamos para allá, hermano. Hay muchos pastores que se disfrazan que son pastores, que son hermanos. Y aquí se hablan de Dios y en la calle se andan haciendo cosas malas. Y eso es lo que la gente ve. Y es la que la gente ve, no quiere venir a la iglesia, hermano, ¿verdad? Y por eso ahí está diciendo, habla del trigo y habla de la cizaña. Por eso le digo ahí. Y Jesús, estamos viendo bien claro que dijo: déjalos, ahí déjalos, que crezcan juntos. Porque mire, hermano, ¿sí o no? Los primeros días que venimos a la iglesia, qué bonitos son los hermanos. Ojalá y así todavía siga teniendo el concepto el hermano Humberto, la hermana Bernie, ¿verdad? Qué hermosos los hermanos, puro amor aquí. Pero nada más deje que empiece allá a servirse en el ministerio, y como dice la Biblia, hierro con hierro, no sirve. Pero ahí también se va a ver de qué estás hecho tú, si eres trigo o eres cizaña, ¿verdad, hermano? Tito 1:16 dice ahí: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Verdad, hermano? Porque mucha gente pues quiere estar aquí arriba con su corbata, con su traje. Por ahí dicen, hemos escuchado mucho eso, falda larga, ¿verdad? Corbata larga, pelo largo y lengua larga. ¿Verdad, hermano? Fíjese bien, estoy hablando, no se me pierda, estoy hablando de la identidad.
en la identidad dentro del reino de Dios. Tú tienes que tener una identidad. Son rasgos que te hacen diferente, fue lo que le dije, de las demás personas. ¿Verdad, hermano? Entonces, como ya le dije, usted y yo, allá afuera, como dice el hermano, debemos de marcar una diferencia de que somos cristianos, ¿o no, hermano? Voy con esta segunda, mire, voy con esta segunda y sigo hablando de la identidad. Mateo 13, 47 al 50 dice: asimismo el reino de los cielos, vuelve a repetir, es semejante a una red. ¿Es semejante qué, hermano? La iglesia es una red, para el que no sabía. La iglesia es una red, y la iglesia pesca de todo tipo de peces, ¿verdad, hermano? O sea que cuando usted avienta su red, agarra sardina, agarra mojarra, agarra bacalao, agarra salmón, chales y pirañas. A ver, pregúntale a tu hermano que está a tu lado: ¿eres salmón o eres piraña? Porque la iglesia agarra de qué, hermano. La iglesia es una red y agarra de todo, hermano. Así es que hay que tener cuidado. Dice ahí: y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo, así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ahí estamos viendo, hermano. Entonces estoy hablando de la identidad dentro del reino de Dios. Ahí es para que sepamos en dónde estamos parados, hermano. ¿Cuál es tu identidad? Número 2, voy a hablar sobre el reino. Ya le dije, nuestra condición en el reino de Dios. ¿Cuál es nuestra condición? Ya hablé de la identidad, ahora voy a hablar de la condición. Y para poder entender esto, vamos a Mateo 22, del 2 al 13, y vamos a hablar de las bodas. Dice: el reino de los cielos es semejante, otra vez, a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí he preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron. ¿A cuánta gente conoce así que los invita? Porque Dios nos invita a que vengamos a la iglesia, a sus bodas. ¿A quién invita a Dios? A todos. ¿Pero todos hacen caso? ¿Verdad, hermano? Por eso aquí estamos viendo lo que nos está diciendo. ¿Y por qué no hacen caso? ¿Cuál es una de las principales causas por cual la gente no hace caso? No tengo tiempo. Mire, ahí, por eso le digo, ahí está escrito. Ahí usted lo está viendo ahí. ¿Qué dice? Los negocios. Una de las principales causas es: pastor, no puedo ir a la iglesia porque tengo que trabajar, tengo negocios. Es una de las principales causas, hermano.
por las cuales la gente no viene. Porque entendemos que estamos en un mundo donde necesitamos dinero, sí, hermano. Todos necesitamos aquí finanzas, ¿o no? Pero ¿qué dice Mateo 6:33? A ver. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que dice. Por eso ya no lo llevé al texto, porque ese es un texto que también el cristiano se sabe mucho. Y dice ahí: y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír el rey, ¿qué hizo el rey? Es que Jesús es todo amor. No, el Señor también se enoja cuando ve, ya le dije, su iglesia vacía. Que su deseo es que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y dice ahí: y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Ir pues a las salidas de los caminos y llamar a las bodas a cuantos hallen. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados. Y entró el rey para ver a los convidados. ¿Qué le dije? ¿De qué estamos hablando en este punto? De la condición. Entonces, ¿qué está haciendo el rey? A ver, el rey está viendo, dice: aquí hay salmón, piraña, trigo, cizaña. Ajá, esto es para que usted sepa, no es el pastor el que está mirando. ¿Sabe quién es el que está mirando? ¿Quién dice ahí que está mirando? El rey. El rey sabe perfectamente nuestra condición, cómo estamos. Él sabe, hermano, qué estamos haciendo. Y vio ahí un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atarle de pies y de manos y echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Yo le quiero preguntar, hermano, ¿a una boda se puede ir como sea? ¿A una boda podemos ir como se nos pega la gana? Usted cuando va a una boda, ¿cómo va? Ponme la imagen. Yo quiero pensar que, mire, cuando usted va a una boda, yo pienso que así nos deberíamos de ir, ¿no? Lo mejor posible vestidos, ¿no, hermano? No vamos a ir, por ejemplo, en guaraches o en bermuda. No nos vamos a ir así, hermano. Es como, a ver, ¿usted sí iría hacia la boda? Bueno, sí puede ir. Es más, ni a la de Acapulco. En Bermuda, la de Acapulco, no, es una boda, aunque estemos en Acapulco, hermano. No, o sea, bueno, yo digo que usted se puede ir así. Pero ¿qué va a pasar, hermano? No lo van a dejar entrar. Pues esa es la realidad. Por eso es lo que le digo, hermano. No, fíjese bien, por eso es lo que le estoy diciendo. Apocalipsis 19:8. Y a ella se le ha concedido que se vista, porque ¿a dónde vamos a ir? A una boda.
Vamos a una boda, hermano. De lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino, ¿qué es el lino fino? ¿Qué es el lino fino? Las buenas acciones de los hombres. Son las acciones justas. Mucha gente cree que va a ir a las bodas y se porta como se le pega la gana y piensa que va a llegar allá con el Señor. No, te va a ver el Señor y va a decir: oye, amigo, ¿qué haces aquí? Y a mí como ser humano, o a los hermanos, los puede engañar. Pero cuando esté delante del Señor, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué leímos ahí? Que usted va a enmudecer. Ahí no hay vuelta de hoja. No, hermano, delante del Rey no, ni tiene ni idea de lo que va a pasar. La autoridad de Dios, de Jesús ahí en su trono, usted ni va a poder ni siquiera justificarse, porque la misma luz de Cristo, hermano, la misma luz de Cristo, su sabiduría, no tengo ni palabras para decirle lo que es Jesús. Usted va a enmudecer, si tiene la idea que va a llegar como la imagen que usted vio. No, hermano, no se puede. Le voy a decir, no se puede, hermano. El Señor le dijo el código de vestimenta. ¿Con qué código de vestimenta vas a subir allá? De lino fino. No con cualquier harapo, hermano. No. Romanos 13:14. Hay que vestirnos del Señor Jesucristo. ¿Cómo hay que vestirnos? Del Señor Jesucristo, o sea, como anduvo Jesucristo, con las obras que hizo Jesucristo. Y no proveas para los deseos de la carne. Apocalipsis 22:14 dice, Efesios 5:27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ahora sí, Apocalipsis, que ya la vieron ahí los hermanos. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. ¿Cómo hay que vestirse? Bueno, dile eso a tu hermano que está a tu lado. Hay que vestirse de lino fino. Mejor dile: vístete de gala. Hay que vestirse de gala, no hay que vestirse con harapos, hermano. No, si no, no vamos a entrar allá. Número 1, hermano, ¿de qué estamos hablando? De la identidad en el reino de Dios. Número 2, ya hablamos de la condición en el reino de Dios. ¿En qué condición te encuentras, hermano? ¿Vestido de gala o vestido de harapos? Silencio. A mí me hubiera gustado que hubiera escuchado toda la iglesia en coro: ¡de gala! ¿Verdad? Me hubiera gustado escuchar eso. Número 3, ¿de qué dije que iba a hablar? El tercer punto que les dije que anotaran: de la preparación. Eso, hermano, qué bueno que está anotando. De la preparación en el reino de Dios. Vamos a Mateo 25:1 en adelante. Dice: entonces el reino de los cielos, ¿qué dice? Aquí ya no dice es semejante, será, porque nos estamos preparando para estar en el reino de los cielos. Por eso no dice es semejante. Aquí está hablando del futuro. Cuando ya estemos allá, dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5, las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite.
Seguimos. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, ¿cuántos tienen por tardanza la venida de Jesucristo? No, hermano, eso nunca lo puedes. Tú siempre debes de vivir, es por eso, hermano, que luego a veces nos descuidamos como iglesia. Tú todos los días debes de vivir como si hoy fuera tu último día y que hoy viene Cristo hoy en la noche. Y te duermes pidiéndole perdón al Señor, ¿verdad, hermano? Señor, perdóname si ofendí, si hice esto. Y al otro día nos debemos de parar. Señor, pongo en tus manos mi vida, hoy pongo en tus manos mi trabajo, mi familia, como si hoy fuera a venir Jesucristo. Vas a ver que tu vida va a cambiar si así vivimos, hermano. Hoy viene Cristo, si tú debes de pensar, hoy viene Cristo. Imagínate, los apóstoles desde aquel tiempo, a eso sentían. Pedro, Pablo, decían, el Señor ya no tarda en venir, ya está a las puertas. Y nosotros así debemos de estar pensando todos los días. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Eso es la condición hoy en día de la iglesia. Todos, no nada más cabecearon las insensatas. ¿Quiénes cabecearon? Todas. Y hermano, luego a veces se cansa uno, pero hay que seguir agarrados de la mano de Dios. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite. ¿Cuántos son así? ¿No? ¿Ninguno? Rápido, le voy a poner un ejemplo. A mí muchos me han dicho: pastor, ore por mis hijos porque a usted lo oye más Dios. No, ore usted. ¿Quieren vivir del aceite de otros? Sí, hermano. Vaya a ver al enfermo, vaya a ver al hermano, vaya acá. Usted dele. Así, usted clame, usted interceda, hermano, usted ore por sus hijos, ore por su esposo, ore por su trabajo. Pero quieren vivir del aceite de otros, hermano. Por eso es lo que le estoy, ahora sí yo hago silencio, por eso es lo que le digo. A lo mejor no estaba entendiendo del aceite que está diciendo. ¿Qué era el aceite? Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a ustedes, ir más bien a los que venden y comprar para ustedes mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Dile a tu hermano que está a tu lado: las puertas todavía están abiertas, hermano. Así es que ponte las pilas, prepárate porque Cristo viene, hermano. Sí, hermano. ¿Cuál era la diferencia de estas mujeres, de estas vírgenes? Sí, hermano, que estaban atentas, ¿verdad? Sin descuidarse, hermano. Pero como ya le dije, muchos hoy en día se descuidan, no están preparados. Muchos dependen del aceite de otro, ¿verdad? Pero el día de hoy el Señor te trajo para que arregles tu lámpara, ¿verdad, hermano? Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no las conozco. ¿Qué, hermano? Qué importante es eso. Qué importante es que no me conozca el hermano, ¿verdad, hermanos? Sí, a lo mejor muchos no conocen a mi hermana Beni que va llegando, no conocen muchos a mi hermano Humberto que va llegando, no lo conocen. Pero ¿por quién tenemos que ser conocidos?
Sí, a lo mejor digo, ya tienen ratito y no los conocen, pero tenemos que ser conocidos por el Señor para que no nos cierre la puerta. Velar pues, porque no sabes el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. No sabemos ni la hora ni el día, no lo sabemos, hermano. Entonces, número 1, ¿qué les dije? Identidad dentro del reino. ¿Sabes quién eres? Dentro del reino. ¿Quién eres dentro del reino? ¿No? ¿Nadie? Ya me dio miedo. Somos hijos de Dios, ¿verdad, hermano? Esa es mi identidad. Yo soy un hijo de Dios, pero como hijo de Dios, hermano, ¿qué tengo que ser? Trigo y no cizaña. ¿Cuál es mi condición dentro del reino de Dios? ¿Cómo te encuentras, hermano? ¿Vestido de gala? ¿O andas con harapos? Número 3, ¿estás preparado con aceite? ¿Estás aceites lleno del Espíritu Santo? ¿O ya te apagaste? ¿Contristaste al Espíritu Santo? Número 4, ahí vamos, hermano, estamos avanzando bien. Número 4, la actividad dentro del reino de Dios. La actividad. Ahí va lo que quiere decir con esta parábola. Mateo 25:14. Me voy a brincar unos versículos para darle más velocidad. Me los voy a brincar. Y estos me los voy a brincar porque la mayoría de los que estamos aquí sabemos de esto. La mayoría, bueno, mi hermano Humberto no hay, le voy a encargar que lea Mateo 25 del 14 hasta el 30 completo en su casa. Pero aquí me voy a brincar unos. Y dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos. ¿De quién está hablando que ya se fue? Cristo, ¿verdad, hermano? Resucitó, ascendió, se fue y nos dejó. Y dice que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó bienes. Bueno, aquí hago rápido una pausa. Te quiero hacer una pregunta. ¿Qué bienes te ha entregado el Señor? No es para que usted sepa, porque dice, se fue lejos y dejó sus bienes. ¿Qué bienes te dejó el Señor? Ayúdeme, iglesia. La primera, predicar la palabra del Evangelio, amar al prójimo. ¿Qué más? Fíjese, le voy a dar rápido una lista y me faltan. Está hablando de los dones principalmente. Y ya sabemos ahí los 9 dones que hay y talentos. Pero fíjese bien, Dios le ha dado tiempo. Ese es un bien. Tiempo. Te quiero preguntar, iglesia, ¿qué has hecho con tu tiempo? ¿A qué le dedicas tu tiempo? Eso es para que reflexione. Dios le ha dado dones, le ha dado capacidades, como le dije, tiempo, pero le quiero hacer otra pregunta. ¿Todo esto lo ocupa para su propio beneficio o lo ocupa para el reino de Dios? Uno, qué bueno que uno contestó. Dentro de sus bienes te ha dado familia, te ha dado ministerio, te ha dado dinero, te ha dado inteligencia, sabiduría. Obvio, dentro de la familia te ha dado hijos. Y dentro de lo espiritual te ha dado fe. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis. Te pregunto, ¿qué has hecho con tu fe? ¿Dónde has puesto tu fe?
Y ojalá y así sea. Que tu fe no sea vana, porque luego a veces la fe, porque hay fe vana, mala, puesta en un lugar equivocado, y no estoy hablando no nada más de ídolos, ¿verdad, hermano? Porque si la fe es puesta en los ídolos, pues obvio que es vana, pero a veces la pones tu fe en el dinero. Por ejemplo, pones la fe en tu esposo o pones la fe en tu familiar, en una persona. Yo te digo una cosa, hermano, todos de una u otra manera tenemos que dar cuentas un día a papá. Por eso te repito este punto. La actividad dentro del reino de Dios. Y ahora sí le leemos, seguimos ahí. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos. Acuérdate que me brinqué, que a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 3 talentos y a uno le dio 1 talento. Eso fue lo que me brinqué. Y dice: después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Seguimos. Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Porque al que le había dado 1, ¿qué hizo? Al que le dio 5 lo multiplicó, y así sucesivamente. Me brinqué todo eso, la actividad. Dios nos ha dado muchos bienes, muchos. Por tanto, debías de haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Así es que quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado. O sea que si tú tienes fe, si tú eres misericordioso, si tú tienes amor por las personas, por el prójimo, ¿qué va a hacer el Señor? Te va a dar más. No estoy hablando solamente de dinero, hermano. Si tienes una familia, Dios te va a multiplicar, te va a dar nietos y generaciones. Estoy hablando de todo, no nada más aquí no habla de dinero. Todo eso, hermano. Pero al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, digan conmigo, aquí no hay ninguno. No vinieron hoy, ¿verdad? Aquí hay puro siervo fiel. ¿Qué pasó? ¿Ni un amén? Hijo. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. La actividad dentro del reino de Dios. Y por último, las obras en el reino de Dios. Las obras en el reino de Dios. Vamos ahí a Mateo 25, 31 al 46. Las obras. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas en su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, obras. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? Fíjese, aquí hago una pausa, porque vuelvo a repetir: obras en el reino de Dios. Depende tu naturaleza, hermano.
es como tú vas a obrar. Nosotros tenemos una nueva naturaleza. Y entonces tú empiezas a hacer obras, ¿verdad, hermano? Empiezas a ayudar a tus hermanos de fe, a tu familia, empiezas a hacer muchas cosas, a predicar el evangelio, etcétera, etcétera, y tú ni siquiera te das cuenta. Ya es tu naturaleza ayudar a hacer obras, es tu naturaleza. Ya no te pesa, tú ves algo y voy a ayudar, voy a hacer aquí, le voy a dar acá. No, bueno, ya es la naturaleza, ¿sí o no? ¿Qué vamos a hacer? Y así, dentro del templo, fuera del templo, en tu casa, donde sea que te mueves, es tu nueva naturaleza. Los mismos justos por eso le preguntaron a Jesús, o sea, ¿cuándo hicimos eso, Señor? Que no se dan cuenta. Ya es tu nueva naturaleza. ¿Cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeño, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, su naturaleza. Así es: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, porque es su naturaleza: cuando te vimos hambriento, sediento y forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos. Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Gloria a Dios. ¿De cuál eres tú? ¿Cuál es tu nueva naturaleza? ¿O sigues en la naturaleza pecaminosa que no te das cuenta de tus obras? En Mateo 7:22, ya vamos a terminar, que mis hermanos levitas suban. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Verdad, hermano? Puede ser el que está aquí arriba parado, predicando. Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca los conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Eres conocido por Dios o eres desconocido por Dios? Marcos 1:15, para terminar. Después, 14, después que Juan fue encarcelado, Juan el Bautista, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Jesús gobernando el corazón de nosotros, de los hombres, dirigiendo, no mandando a Jesús, ese no es el reino ahora, ¿verdad? Ese no es. Jesús pone sus mandamientos, sus preceptos, y entonces, si tú y yo estamos gobernados por Él, ¿qué empezamos a hacer? A hacer trigo, ¿verdad, hermano? Empezamos a vestirnos de gala, estamos con aceite, preparados para la venida del Señor Jesucristo, ¿verdad, hermano? ¿Qué más? ¿Qué más le enseñé? Tu actividad, ¿en qué estás ocupando tus talentos, tus dones, tus capacidades, tu tiempo? Y por último, las obras en el reino. Entonces, como dice ahí, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Así es que arrepiéntanse y crean en el evangelio. Arrepiéntanse, ¿qué, hermano?
tenemos que ser trigo y tenemos que estar vestidos, preparaditos para la boda. Así es que, mi hermano, ¿qué pez eres tú? ¿Tienes tu lámpara encendida? Son preguntas para reflexionar, y con esto terminamos. ¿Estás usando tus talentos o los estás escondiendo? ¿Estás haciendo buenas obras en el reino o no te interesa el reino de Dios? ¿Verdad, hermano? Esto es el reino de Dios. Es como aquella parábola cuando habla del tesoro escondido. ¿Cuántos han escuchado esa parábola del tesoro escondido? ¿No? A ver ahí rápido, Mayra, que me la ponga. No le dice el texto, Mateo 13, 44 y 45. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. ¿Qué es el campo? El mundo, acuérdese. Aquí está el tesoro escondido, aquí en la tierra. ¿Quién es ese tesoro escondido? El cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Cuál es ese tesoro? Vamos a leer también ahí el 45, ya lo leímos. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando aquí, hermanos? También el reino de los cielos, no lo había leído, es semejante a un mercader que busca buenas perlas. ¿Quién es ese tesoro? ¿Saben quién es ese tesoro? Jesucristo. Uno dice que uno va y lo busca, otro dice que no lo buscó y le llegó. Que unos andan en búsqueda de Jesús, hay otros que ni siquiera andan buscando a Jesús y lo encuentran. Y lo encuentran, hermano. Por eso es la diferencia entre uno y otro. Entonces, mis hermanos, si tú ya encontraste ese tesoro escondido, lo más valioso, hermano, no te salgas de ahí, sigue ahí con el Señor. Amén, hermanos. Vamos a pedirle a mis hermanos que pasen. Todavía andan buscando cuál alabanza. Filipenses 3:7. Ya que todavía la andan buscando. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia. Eso es lo que teníamos que decir ahora que ya aprendimos que es el reino de Dios. ¿Verdad, hermano? Si ya encontramos el reino de Dios, sabemos, bueno, Jesús nos encontró, para poderlo decir de una mejor manera, Jesús nos encuentra. Y ya que estamos dentro del reino de Dios, tú y yo deberíamos decir estas palabras del apóstol Pablo: todo aquello que tenía en el mundo, ¿cómo lo debo de tener? Por basura, hermano, por basura. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por basura, por amor a Cristo. Sí, hermano. ¿Cuántas cosas para mí antes usted las estimaba como ganancia? Yo no sé que usted tenga por muy valioso, pero eso no se compara para si usted encontró el tesoro perdido, si usted ha encontrado a Jesús, hermano. Así es que yo te voy a pedir que nos pongamos de pie. ¿De cuánto nos habló el Señor? Identidad, condición, preparación, actividad y obras dentro del reino de Dios. Ojalá y que este día, hermano, tomes una decisión. Y si tú estás solamente trabajando, afanado, quizás a lo mejor el día de hoy has estado
siendo piedra de tropiezo. Hoy es el día, hermano, para que tú y yo nos pongamos a cuentas con el Señor. El Señor viene pronto. ¿Cuántos dicen amén? El Señor viene pronto y viene por una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Así es que te voy a pedir, hermano, ahí que levantes tus manos, cierres tus ojos y empieces a hablar con el Señor. Y que le des gracias por esta palabra. Y que si tú no has hallado tu identidad, principalmente si no has hallado tu identidad dentro del reino, hoy es el día, hermano. Hoy es el día para que le entregues tu vida al Señor. Para que el día de hoy digas: Señor, aquí estoy. No quiero ser como aquellas vírgenes que tú viniste y se cerró la puerta y me quedé, Señor. Yo no quiero quedarme y ser echado al fuego, como dice ahí, donde será el lloro y el crujir de dientes. Hoy vengo delante de ti, Padre, para que me hagas una nueva persona, para que el día de hoy me des una nueva identidad. Y hoy esas vestiduras de lino fino, yo sea vestido así, Señor. Unas ropas resplandecientes. Y por eso, Padre, hoy en esta hermosa noche vengo delante de ti, Padre, para que me limpies de todo pecado, de toda maldad. Porque yo sé, Señor, que no hay intermedios. Hay un reino de la luz y hay un reino de las tinieblas. Y yo quiero pertenecer a ese reino de la luz que resplandece, ese reino que es eterno, ese reino de vida. Te damos gracias, Padre, hoy en esta hermosa noche. Bendice a tu pueblo. Danos a tu Espíritu Santo. Llénanos más, Señor, hoy en esta hermosa noche de tu presencia. Así como ahorita vimos en este texto que el apóstol Pablo dice: por amor a Cristo todo aquello lo tengo por basura, por amor a Él, porque he hallado el tesoro escondido, ahora lo tengo. Te damos gracias, Padre. Vamos a adorarle al Rey. Adórale ahí en tu lugar. Yo sé que el Señor dice su palabra, que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel. Gracias, Señor, gracias por tu palabra. Bendice a tu pueblo, Padre. Amén, pues si el Señor reina en tu corazón, dale unas fuertes